Muy buenas noches desde Melon Bytes. Hace una noche fantástica. Los grillos, el silencio, las estrellas que empiezan a salir. Lo único que me falta para el propósito de este vídeo era que hubiera hecho mucho frío. Pero sí quiero en este vídeo haceros una preview de este quilt que he comprado con mi dinerito y que creo que puede sustituir otros sacos que tengo y comentaros cómo lo veo. Muy buenos días desde Melon Bytes, y además que muy buenos. Ha estado tranquilito, no ha soplado. Bueno, hoy quiero hablaros, y esto es una preview, porque dormí la otra noche y todavía quiero probar algunas cosas. Otro quilt, a ver, últimamente he estado utilizando el de Ice Flame, el amarillo, ya le conocéis, que me cubre de 5 grados para arriba. Le tengo mucho cariño a la Gismax, al M2, que lo mismo, de 5 grados para arriba. Bueno, el Ice Flame puede que sean 3 grados, pero ando en esa línea. Y luego tengo un saco de invierno, otro verde, recordáis, tenéis un vídeo por aquí, que es para invierno. Y he visto estos quilts de Agismax y me han llamado mucho la atención por varias cosas. Para mí, puede, si es verdad el rating de temperatura, puede cambiar el tema y sustituir a estos dos que os he comentado, el Ice Flame y el M2. Y si lo hace así, es que tengo un saco ultra light que me aguanta mínimo de confort 0 y puede llegar, si tienes una buena colchoneta, hasta -5. Luego os cuento más sobre eso. La primera curiosidad que os cuento es, como veis, el logo no es Agismax, sino Winhard. Winhard es una serie de Agismax especial
Tenéis un vídeo por aquí donde enseño el Ice Flame y el de Flamesclit, el amarillo, para que veáis un poco todo lo que se puede configurar con él. De todas formas os pondré unas imágenes de cómo podéis configurarlo de varias maneras, pero un quilt no tiene misterio, es como un saco de dormir donde, como veis, si lo hubieran recortado la parte de la espalda. ¿Por qué? Porque esa parte de la espalda es la que va contra la colchoneta y donde no vamos a tener protección del plumón, no tiene sentido. Si está comprimido y tocamos la colchoneta, no tiene mucho sentido. Nos ahorramos también todo el capuchón, que normalmente lleva bastante peso en los sacos, y a cambio, pues oye, nos ponemos nuestra chaqueta con capucha o lo que sea, pero sacamos un poco más de rendimiento del plumón. Fijaros que este en talla regular, normal, solo tiene 350 gramos de relleno y el saco en total 500-520 gramos, algo alucinante para ese rating de temperatura. Vamos a empezar por abajo y así os enseño cosas que me han gustado. Sí deciros que, lógicamente, cuando uno viene de sacos ya buenos, la mejoría no la vas a notar en tanto. No es lo mismo que si tienes un saco de 30 euros y te compras uno de 200. Sí me gustaría comentaros algunas cosas que he visto interesantes. Sin duda, aunque esto se pone al revés, pero para que lo veáis mejor, el footbox o el cajón de pies, alto, cómodo, para que los pies no se sientan comprimidos. En vez de como el Ice Flame, que tiene una cremallera y se puede abrir, que es un poco más versátil, en este caso es cerrado. Es cerrado, con lo que implica menos peso de la cremallera y aguantas mucho mejor el frío. Habréis notado una diferencia de color entre el exterior y el interior, y eso es otro detalle que me ha parecido interesante, que es una tela, como siempre, muy brillante por el exterior, pero esta tela muchas veces por dentro no es tan agradable para dormir, aunque vayamos con mallas, con camiseta, no es lo mismo. Y así que han utilizado otro, también 10D, por el interior, pero es diferente, tiene una textura diferente y para dormir es un poquito mejor. Puntos de anclaje para las cintas, para la colchoneta. Esto tiene como una doble función. Por un lado, metemos la colchoneta y soporta y queda un poco fijo el quilt, y si nos giramos no se está yendo para un lado y el quilt para otro, y también, sobre todo el central, lo que hace es también evitar que nos entre frío. Lo ajustamos, lo pegamos contra la colchoneta y no entra tanto frío por detrás. Punto de anclaje, una cosa que hacía falta, y en los Ice Flame no tienen ganchos flexibles, puntos de anclaje flexibles. De esta manera, si nos giramos no pegas un tirón y te puedes cargar el saco. Y además la cinta también, la mitad de ella elástica, por fin. Y una cosa que yo encuentro indispensable, que era muy complicada en el Ice Flame, era cerrar la parte de arriba. Era con un ganchito y lo mismo, elástico, y a la hora de quitártelo y ponértelo es bastante más sencillo, ¿sabes? Quiero mencionar también a Hismax, por fin ha decidido utilizar los mismos ratings para todo que los otros fabricantes internacionales. De esa manera tenemos origen del plumón, calidad del plumón y rating de temperatura estandarizados en EN. Os pongo los estándares en pantalla y por lo menos sabemos que el origen del plumón es correcto, que es de una calidad. Fijaros, antes se apuntaba siempre al 90% de plumón, ya estamos en el 95% de plumón. Y eso se nota, a pesar del ambiente húmedo que puede hacer, increíble, y se comprime de maravilla. No solo eso, hemos pasado a un rating de temperatura estandarizado ya internacional, y de esa manera ya no es eso tan confuso como era antes. Ahora ya tenemos temperatura de confort normal, o aplicado para mujeres o gente que sienta mucho frío, que en este caso sería 0 grados, una temperatura o confort mínimo estimado para hombres, o si tienes una buena colchoneta y llevas ropa térmica, que podría ser hasta -5, y un límite de -22 grados para sobrevivir. Esperemos no necesitarlo. Tejido del saco 10D, normalmente es un 20D, han optado por una versión ultra light 10D. No es un saco para tirarse
en matorrales, donde haya zarzas, cuidadito. Es un material muy fino. Si vas a dormir en tienda o lo vas en un sitio protegido, no vas a tener ningún problema. Yo le sigo llamando Feel Power, le podéis llamar como queráis, ya también está estandarizado con otros fabricantes. 800. 800 es una gama bastante buena, digamos que ya 850-900 ya es una categoría muy cara. Así que, como os he dicho al principio, me queda probar todavía a ir a un sitio con temperaturas más bajas, o ya tendrá que ser para el invierno que viene. Otro detallito que sí me gustaría mencionar, y ponía unas bolsas de compresión ridículas, tanto que casi las rompías para guardarlo, era un trabajo. Por fin han cambiado la bolsa y me parece una idea genial. Primero, el color. Estás ordenando la tienda por la noche, lo que sea, el poder ver bolsa estanca, no estanca 100%, y os comento por qué. La podéis cerrar y comprimir el saco hasta donde, o el quill hasta donde queráis, pero no están selladas para que podáis expulsar el aire. Para si os cae una lluvia, os cae algo, que el saco se quede, hombre, no podéis sumergir esto, pero para una lluvia o algo y protegerlo, genial. Y como veréis, parece mucho saco o quill para lo que es la bolsa, pero no va nada mal. Como os digo, podéis empujar, incluye la bolsa de compresión, incluye una bolsa de almacenamiento de estas de red para guardar lo que respire el saco y se quede hinchado, y además incluye las dos correas para ponerlo con la colchoneta. Espero que dé buen resultado. Lo dicho, que nos vemos en el próximo vídeo.